Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Si usted se ha gozado en esta hermosa tarde, haga una expresión de gozo como siente en su corazón. Dé un grito de júbilo, aplauda, ¿verdad? Dele gloria a Dios porque su presencia está con nosotros todos los días, como dice su palabra, hasta el fin del mundo. Es un privilegio, hermanos, encontrarme delante de ustedes para compartir una vez más la palabra del Señor. Quiero antes darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera ocasión. Es un privilegio que puedan estar en la casa del Señor. Y los que ya estamos aquí, ¿verdad? Que ya casi que siempre hasta que el Señor venga o nos llame a su gloria, todavía más, hermanos, nos alegramos de que nos sigamos viendo aquí en la casa del Señor. No nos vayamos a ver algún día en el baile, ¿verdad? O allá en la cantina, sino que aquí nos damos cita en la casa del Señor. Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Voy a leer el capítulo 12, desde el verso 41 en adelante. Una lectura muy conocida, una historia muy conocida. Marcos 12 del verso 41 en adelante, si usted no lo tiene en las pantallas va a estar la cita, dice así: Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: les digo la verdad, esa pobre viuda echó más que todos los demás a la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Que el Señor bendiga su palabra. Yo le he titulado a esta historia La osadía de una viuda, porque la osadía tiene que ver con el valor, con la entereza de hacer cosas que a lo mejor muchos otros no están dispuestos a hacer. Caso contrario de la osadía es la cobardía. La palabra de Dios dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Sabe que esa parte de la Biblia no comienza a decir los adúlteros, los fornicarios, sino dice los cobardes? Los primeros en la lista, según el Apocalipsis, son los cobardes. Entonces, contrario a la cobardía es la osadía. Es el valor, la entereza, la decisión de hacer algo, hermanos, el atrevimiento, la resolución o la audacia de hacer algo. El que tiene demasiada osadía puede volverse imprudente, pero para las causas buenas y para el Señor es necesario ser osado, dejarse llevar, pero por el valor del Espíritu Santo para hacer lo mejor para Dios, sin temor a quien me mira, sin temor a la opinión de los demás, sino simple y sencillamente porque contra todo pronóstico voy a traer delante del Señor lo mejor que yo pueda dar. No se preocupe, no necesariamente vamos a hablar del dinero, aunque el dinero está implícito, ¿verdad? Díganme, ¿quién no quiere dinero? Levante la mano el que no quiere dinero, porque ahorita lo bolseamos y le quitamos hasta los zapatos si están bonitos. Todos queremos dinero. Entonces siempre se trata de dinero. Pero hay algo más que la palabra de Dios quiere enseñarnos a través de esta historia. Y dice la palabra, hermanos, que hoy hemos leído, que Jesús, contrario a todo pronóstico, estaba sentado, dice ese primer verso, cerca de la caja del dinero del templo. Fíjese, lea un capítulo anterior, Jesús, 2 capítulos anteriores casi, Jesús está volviendo a Jerusalén por última vez,
por última vez en el caso de que es la última vez que va a regresar y que va a tener sus últimas intervenciones de cara a ser entregado a los maestros de la ley, a los sacerdotes, para ser juzgado y para ser, hermanos, sacrificado. Entonces, todas estas últimas intervenciones que Jesús tiene en el templo, la primera de ellas que nos relata después de la entrada triunfal a Jerusalén, es que Jesús fue y limpió el templo, literalmente. Y dice la Biblia que él sacó a los vendedores, a los que comerciaban del patio del templo. El templo, hermanos, tenía muchos atrios. Los atrios, podríamos decir, son como patios en nuestro buen español. O sea, lugares donde había ciertas personas designadas nada más que podían estar ahí. Había un atrio donde podían acercarse los gentiles, el único lugar donde los gentiles podían estar. Estoy hablando del segundo templo, el que se llamó también de alguna manera el templo de Herodes, por las mejoras que Herodes le hace para congraciarse con los judíos, porque él se sentía el rey de los judíos, porque él era el que juzgaba en ese lugar. Entonces, esos atrios es donde Jesús está interviniendo. Está sacando a los mercaderes, está poniendo leyes, está enseñando, está exhortando, está predicando en el templo y siempre se devolvía, o se volvía, más bien dicho, hacia Betania. Y luego regresaba a Jerusalén, lean los capítulos anteriores. Pero esta última vez, o al menos casi la última, Jesús no está ni enseñando, ni azotando gente, porque hay otros evangelios que dicen que Jesús los azotó a los mercaderes que sacó, ni exhortando a los maestros, sino que esta vez, contra todo pronóstico, Jesús está sentado en el patio, y en el patio o en el atrio de las mujeres, porque en el atrio de las mujeres que había en el templo, en los alrededores del templo de Jerusalén, era el lugar donde existían 13 receptáculos, se les llama así, que es, hermanos, como que usted vea una trompeta con la parte de la boca hacia arriba y es ancha por de abajo. Así eran los 13 receptáculos que estaban en el atrio de las mujeres. Y ahí es donde por alguna razón todas las personas venían a poner sus ofrendas. Entonces, cualquiera que venía, como estos atrios estaban aquí y cualquiera se acercaba, los demás podrían contemplar qué era lo que se estaba poniendo adentro. Desde monedas de oro, de plata, de cobre, muchas, pocas, medianamente, ¿verdad? Y Jesús está sentado ahí, como que no tuviera otra cosa mejor que hacer. Pero usted sabe que toda acción de Jesús en los evangelios es intencional. Él nunca está como la gente que va al parque, ¿verdad? Hay algunos ancianos que llegan al parque para ver con quién hablan, porque en la casa nadie habla con ellos, lamentable pero cierto. Pero Jesús no es un anciano que está en el atrio de las mujeres esperando a ver quién se para aquí a hablar conmigo. Él sabe que había algunas tradiciones rabínicas que decían que el único que se sentaría en el templo era el Mesías. Y Jesús está sentado en el atrio de las mujeres. Y no sé si era divertido ver cómo echaban las ofrendas en esos receptáculos. Así como la ofrenda pasa por donde ustedes están, por donde nosotros estamos. Pero en algunas iglesias la gente pasa donde están las ofrendas, pero aún así no se puede ver cuánto echan. Ni nos interesa, porque al único que le debería interesar es a usted y a Dios. Pero Jesús está ahí, sentado, viendo ofrendar a toda la gente. Y yo quiero preguntar, ¿qué hace Jesús ahí? ¿Por qué no se fue allá por el atrio de los gentiles a predicarle el evangelio, o por otro de los patios, ¿verdad? O por otra de las puertas de la ciudad. No, está ahí sentado, y dice el evangelista, y también lo dice Lucas, si no mal recuerdo, porque Lucas y Marcos reúnen este relato. Jesús está sentado cerca de la caja del dinero del templo. Jesús estaba, hermanos, en ese lugar viendo cómo la gente traía sus ofrendas. O sea que ese día llegó, hermano, no sé si alguna vez
le han dado una ofrenda a usted por alguna necesidad? Lo correcto cuando le dan una ofrenda, ¿verdad? Por alguna necesidad es que se la den en un sobre, ¿verdad? O que le den la mano y se la pongan en la mano, ¿verdad? Y que nadie vea. Porque no hay que apenar a la gente. Pero todas esas ofrendas, ¿para quién eran? Porque el que ofrendaba en el templo, ¿para qué era? Para el templo y para el trabajo del templo. Pero dirigidas ¿a quién? A Jesús. Sí, hermano, no tengan miedo de decirlo. A Jesús. Y Jesús está sentado ahí viendo las ofrendas que le dan. Y esto nos deja la primera lección. Jesús está viendo, hermanos, también nuestras contribuciones. No pensemos que cuando pasa el hermano no vio, el que va recogiendo la ofrenda, pero Jesús siempre te está mirando. Y no digo esto para que usted se sienta bien o culpable, sino para que tengamos la actitud correcta para ofrendar. Vengo de Estados Unidos, estoy por cumplir 2 meses de estar en el país. Y allá, hermanos, yo les decía, porque allá se gana en dólares, aquí se le dan dólares a la gente, pero no se gana en dólares. Pero allá se gana en dólares. Y les decía yo en la iglesia, ustedes no pueden ofrendar $1, a menos que $1 sea lo único que puedan ofrendar. ¿Saben por qué? Porque en Estados Unidos es muy común que se da propina. Aquí no, pero allá sí. Es más, muchos negocios incluso la tienen agregada el 10, 15 o el 20% de propina sobre el gasto de comida que usted ha hecho, que se va a las personas que le sirven en el restaurante. Y muchas veces se dejaba 2, 3, 4, 5 y dependiendo de la factura, 10, 15, $20 de propina, voluntario o involuntario. Y si usted se iba a sentar ahí a comerse un plato de $20, tenía que dar el 15% de propina, quiera o no quiera. ¿Y cómo es que iban a venir a la iglesia a dar $1 de ofrenda? No sé si me está siguiendo. O sea que allá al negocio le podían pagar el 15 y el 20% de propina, pero en la iglesia venían a dar $1. O sea que es más valorado el trabajo que hace un individuo afuera que lo que Dios hace por nosotros. Eso le explicaba yo a la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque las ofrendas, hermanos, no es algo que nosotros damos por necesidad o por tristeza, como dice la Biblia. La ofrenda es una acción de gracia que es personal. Solo usted puede saber y sentirse muy agradecido con el Señor para poder ofrendar. Y el Señor Jesús está ahí sentado viendo esa actitud, viendo a gente, hermano, a saber cuántas monedas de oro echaban ahí, a saber cuántas de plata, a saber cuántas de cobre habían ahí. Y Jesús solo está viendo ahí sentado que pasa uno, que pasa otro, que pasa otro, porque lo que en el fondo pasaba es que muchos de ellos venían a decir, miran cuánta ofrenda yo puedo dar. Y se había vuelto también un aspecto, hermanos, de orgullo y de vanidad, que todo el pueblo pueda ver cuánto yo puedo contribuir. Y como esa era la actitud del corazón, nada llamaba la atención de Jesús, sino que sigue ahí sentado viendo a gente echar ofrenda. Y por eso le vuelvo, la ofrenda es una actitud personal de gratitud. No venga con $1 porque ahí va el voladito de la ofrenda, ¿verdad? Va a decir la gente que no voy a echar, qué pena, le voy a echar $1. No, es porque nosotros nos sentimos agradecidos, es porque nosotros queremos dar. Y si usted siente que es porque lo ven o porque lo obligan, no de nada. Porque lo que quiere decir es que no hay gratitud en su corazón, no hay deseo de hacerlo, y si no hay el deseo no debería de sentirse obligado, porque la ofrenda no es así. Y a Jesús nada le llamaba la atención, hermano, ahí estaban sentados. Y mucha gente pasaba, dice, con mucho dinero a echarlo, pero finalmente, y por eso para Dios todo cuenta, dice que muchos ricos daban bastante dinero, dice esta versión. Luego vino una viuda
y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Estas 2 monedas, hermanos, es el equivalente a dividir un denario, que era el sueldo de un día en la Roma de ese momento, en el Imperio Romano, dividirlo entre 64 piezas. O sea, equivale a que usted su sueldo lo divida entre todos los días que trabaja y ese monto que queda del día de su trabajo lo divide en 64 piezas. Y la división de esas 64 piezas, usted de una de ellas. A eso equivale lo que la viuda está dando. Ella llega y había una tradición rabínica que decía que si alguien se acercaba a dar menos de 2 leptares, que es lo que la viuda está dando, ni siquiera podía considerarse una ofrenda. Y esto nos deja 2 lecciones. Una es que a todos por pobres el Señor nos ha dado lo suficiente para dar. Porque la tradición decía no menos de 2 leptares o ni siquiera puede ser considerado una ofrenda. Pero otra es la actitud con la que se da. Porque dice en la Biblia que Jesús estaba viendo pasar ahí el desfile, ¿verdad? Cuando de pronto viene una viuda, yo no sé, fíjese que eso no me encargué yo de investigar. ¿Cómo sabían que era viuda? No sé si alguien lo sabe. Ahí se lo voy a dejar de tarea. ¿Cómo sabían que era viuda? O si porque era Jesús supo que era viuda. Pero dice la Biblia que vino una viuda y echó estos 2 leptares o estas 2 monedas de cobre, que podríamos decir tal vez, hermano, que equivaldría tal vez nosotros así poniéndola rápida a 1 cora o a 2 centavos, ¿verdad? Algo que podría decir casi no tiene valor. Y saben que un verso anterior, en el verso 40, Jesús mismo en el templo enseñando, está exhortando a los maestros de la ley y les dice, ustedes le roban a las viudas. Porque en Israel, con el paso del tiempo, muchas personas que enviudaban en realidad no eran pobres. O sea que ser viuda ya no equivalía a ser pobre o a estar desprotegida, sino que muchas de esas viudas llegaban a esta condición, pero cuando sus esposos murieron, les habían dejado mucho dinero para administrar. Entonces venían los maestros de la ley, un poco viviancillos o demasiado viviancillos, como decimos en buen salvadoreño, y le decían, no te preocupes, no te vamos a defraudar, danos ese dinero, te lo vamos a administrar y te vamos a ir dando para que vivas, para que no se te vaya a acabar la fortuna que tu esposo te dejó. Entonces Jesús los acusa y les dice, ustedes no están haciendo eso porque quieren ayudar a la gente, sino simple y sencillamente porque son unos grandes mañosos, porque lastiman, las engañan y les están robando. Pero ahora el siguiente relato se trata de una viuda que de verdad no tenía nada. Entonces no tiene ningún valor social porque no es una viuda que ha quedado heredada. Entonces no solo es viuda, sino sin valor social también. Y Jesús dice, pasa a esta viuda y da 2 pequeñas monedas. Y entonces Jesús, que estaba como algunos de ustedes, ¿verdad? Tratando de golpearse para no dormirse. Así estaba Jesús, ¿verdad? Casi durmiéndose, viendo que llegaba uno. Cuando de pronto viene esa viuda. Y Jesús sabe, hermanos, que ella trae todo lo que tiene y ella está trayendo con una actitud, ella no viene con una actitud de indefección. Y yo quiero que entendamos que muchas veces nosotros nos volvemos en una actitud de indefección, de que porque somos hijos de Dios y no tenemos lo que pedimos o no tenemos lo suficiente que pensamos que deberíamos de tener, entonces nos excusamos para no dar. Porque de todo modo yo no tengo como tiene él, ni estoy tan bendecido como Dios bendice a este otro. Pero esta viuda que no tiene nada, no tiene una actitud de indefección, sino al contrario, tiene una actitud de yo soy la que puedo dar. Y la iglesia y el reino debe de llenarse de esta actitud. Y no solo lo mire, hermano, en términos monetarios. Mírelo en todos los términos. No importa qué tan pobre se es, porque no da el que tiene,
da el que quiere. Porque aunque tenga poco, la gente que menos tiene muchas veces es la gente que más da. ¿Y para qué queremos tener, hermanos? Si no es para dar. Y la viuda, que lo poco que tenía, ella lo trae a los pies de Cristo. Y dice la palabra que entonces Jesús llama a sus discípulos y les dice: hey, vengan ustedes. Quizás por allá andaban, ¿verdad? Peinando la gata, abriendo la boca, hablando. Y Jesús le dice: hey, vengan. Esta viuda, y le está diciendo quién es, ha dado, le dijo, más que todo esto. Y Jesús comienza diciendo algo que si usted lee el Sermón del Monte, él dice: de cierto os digo. Esta es una frase que se usa, que usa Jesús públicamente para enseñar, para que el oyente entienda que está a punto de decir algo muy importante y debe de poner toda su atención en eso, que es una nueva enseñanza que él está validando. Y en Reina Valera le dice: de cierto os digo. Y dice esta versión: esta ha dado más que todos ellos. Porque todos estos han dado de lo que les sobraba. Su actitud no ha sido la correcta. Pero esta, dice Jesús, en su pobreza ha dado todo lo que tenía para su sustento. Y ahora, hermano, ¿cómo hace una gente para comer? Además de abrir la boca, ¿verdad? Tiene que comprar comida. Y si era viuda, hermano, y todo lo que tenía era 2 monedas, pero ella no tomó una actitud, bueno, como la viuda de Sarepta. Mira, le dijo a Elías: yo solo tengo un puñado de harina, un puñado de aceite, y ando recogiendo leñitos porque me voy a echar la última torta con mi hijo y me voy a dejar morir. Y Elías le dice: ok, pero a mí me das primero, le dice. Y luego comen ustedes. Y el Señor dice que si así es, el aceite y la harina nunca van a faltar. Y la viuda, contra todo pronóstico, de Sarepta, porque no es una viuda judía, hace lo que el Señor le mandó a hacer. Y esta viuda, hermanos, no dice: me voy a dejar morir, voy a ver qué me dan por estas 2 monedas. Ella se va al templo a ponerla en el lugar de las ofrendas. Y cuando Jesús está hablando y se está escribiendo el evangelio, nosotros pensamos: era todo lo que tenía para su sustento, pero la palabra que está utilizando ahí es bios, que quiere decir que esa viuda está dando literalmente su vida en ofrenda delante de Dios, que es todo lo que le queda, pero que se la quiere dar a Dios. Y por eso Jesús dice: momento, quiero que vean a esta mujer, porque esa es la actitud del reino. Esa es la osadía con la que quiero que vivan mis discípulos. Hombres y mujeres dispuestos a dar y entregarlo todo por el reino. Que no meditan en lo que me queda o en lo poco que yo puedo dar, sino simple y sencillamente traer todo a los pies de Cristo. Y si esto es algo que a usted le da miedo, hermanos, es porque todavía usted nunca le ha dado a Dios lo mejor. Porque no estoy hablando solo de dinero. Relájese. Dígale al que está en la paz: relájate, que no es solo de pisto la cosa. Relájate, respira profundo, dígale. Date aire y date agua si tenés por ahí. Es, hermanos, una actitud. ¿Y quién está diciendo? Ella ha dado toda la vida. ¿Y por qué a Jesús le llama la atención? Porque Él está a días de ofrendarlo todo y de quedarse sin nada. Como dice Filipenses, Dios se vació de sí mismo en el griego original para darlo todo, para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de ser salvos.
Y cuando Jesús ve esa misma actitud que se encuentra en él, en su corazón, él se llena de gozo y dice, esta es la que ha dado más. Porque él quiere darle una lección a sus discípulos y él quiere que entiendan que deben de aprender a darlo todo sin reservas y con gratitud a Dios. La palabra de Dios dice en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahora, no es lo mismo perder algo que dar algo, ¿o sí? No es lo mismo que usted le diga a su esposa, se me perdieron $100, que le diga, le regalé $100 a un necesitado. ¿O es lo mismo? ¿Verdad que no es lo mismo? Pero son los mismos $100, ¿sí o no? Pero no es lo mismo perderlo que darlo. Pero Jesús está diciendo, el que quiera salvar su vida, o sea, el que en realidad está pensando solo en guardar para sí mismo, está equivocado en su actitud. Porque dice la palabra que el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera guardar para sí mismo, va a perder lo que tiene. Pero todo el que esté dispuesto a perder su vida, darlo todo por causa de mí, del evangelio, entonces ese se va a salvar. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Por eso les decía, no es lo mismo dar algo que perderlo. Y qué triste es perder dinero, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Nunca le ha pasado. Hay gente que es buena para perder dinero. A veces la gente me dice, ¿verdad?, en confianza, yo soy buena para perder dinero. No, hombre, le digo yo, no lo pierda. Aquí échemelo, le digo yo. Mejor que me lo dé a mí que lo pierda. Sí, hermano. Entonces mejor darlo, ofrendarlo, que andarlo perdiendo por ahí. Pero quiero contarles una historia para que entendamos lo que Jesús está diciendo. Los misioneros, no recuerdo si eran 5 o 7 misioneros estadounidenses, estuvieron por semanas y meses tratando de establecer contacto aéreo, vía aéreo, en una avioneta que ellos mismos manejaban en la Amazona ecuatoriana, en Sudamérica. Hermano, y esto es real, es una historia de los misioneros. Si usted puede accesar a YouTube, debe de andar viendo tanto reel y tanta tontería, ¿verdad? Como blanquearse el cuello. No, hermano. Sí, vea, ¿verdad? Blanquearse el cuello si quiere, pero vea cosas que vale la pena mirar. Se llama Punta de Lanza y está basada en hechos reales. Estos misioneros, hermanos, ponían una gallina, alimento, tratados, imágenes en unas cajas y ellos llegaban cerca del lugar donde estaba esta selva, estaban totalmente comunicados, ellos no podían llegar de otra forma a ese lugar y les regalaban cosas, les tiraban gallinas, les tiraban comida. Y la gente, como eran inditos, ¿verdad?, con lanzas, con poca ropa, recibían las cosas que los misioneros les daban. Y se ponían alegres. Cuando los misioneros vieron que ellos recibían las cosas y se alegraban cuando escuchaban la avioneta, entonces comenzaron a orar, reunieron un equipo y dijeron, vamos a aterrizar. Porque como son personas salvajes, ellos no sabían que ellos podían hacer con ellos. Entonces vamos a orar, hicieron su equipo de trabajo, se aventuraron en la avioneta, hermanos. Antes de seguir, ellos supieron cómo contactarse con con esta tribu, porque había una mujer, sabe que cuando por alguna razón ellos siempre estaban peleando con otras tribus. La ley de ellos era que si mi tribu mató a tu tribu, algún día esa otra tribu, el descendiente va a venir, se va a vengar y nos va a matar a nosotros. Y morían a lanza, a sangre fría. Y entonces hay una de esas niñas que estaba destinada a morir porque su papá había muerto también y ella logra huir a la civilización. A través de ella se sabe por primera vez que existe esta tribu. Y a través de ella es que comienza ese contacto y cuando ellos finalmente aterrizan por primera vez en esa selva, alguien les dio pistolas
para que si por alguna razón las cosas se ponían raras, ellos actuaran en defensa de su vida. Y sabe que ellos llegaron, encontraron unos inditos. Los inditos no les entendían nada. Ellos no les entendían nada a los inditos, ¿verdad? Por señas más o menos se comunicaban. Y dos de ellos, un hombre y una mujer, se subieron a la avioneta. Ellos entendieron, le fueron a dar un paseo, luego regresaron. Y cuando se bajan de la avioneta, los demás inditos llegan y le preguntan que por qué se los llevaron. Y uno de ellos miente y le dice que se llevaron en contra de la voluntad a la mujer. Dicho esto, llega la tribu con sus lanzas, hermanos, y comienzan a atacar a los misioneros a sangre fría. Uno de ellos agarra la pistola en sus manos y piensa en que puede defender su vida. Pero recuerda que ninguno de esos inditos conoce de Cristo. Y la historia cuenta que dejó ir los balazos al aire en señal de que tal vez podía recibir ayuda de algún otro lugar y todos murieron a sangre fría. La tribu los mató a ellos, destruyó sus avionetas, hermanos. Ellos quedaron perdidos, sus cuerpos. Más tarde hay un alcance de otras personas, de otros misioneros, que tratan de traer los restos de ellos. Y son las mujeres, las esposas de estos hombres quienes se regresan a esa tribu con la mujer que escapó hace años a establecer un segundo contacto, a servirlos, a educarlos, a enseñarlos. Y los hijos de quienes ellos mataron crecen en medio de la tribu. Y un día uno de ellos le dice, porque siempre estuvo consciente de que él fue el que mató al papá de ese niño que creció con ellos en la tribu. Se lo lleva donde está la avioneta, que nunca habían dado con esa avioneta, desentierra una parte de esa avioneta y le dice, porque ahora ya se entendían en su idioma, y le dice, yo maté a tu papá. Y se pone la lanza en dirección de su corazón y le dice, es tu momento de tomar venganza. Y hermano, ¿quién no actuaría en defensa de un ser amado? ¿Verdad? Y por un momento él lo piensa y desea acabar con la vida de este indígena, de este indio, pero no lo hace. Y comienza a llorar y le dice, no, tú no le quitaste la vida, mi papá dio la vida por salvarlos a ustedes, por traerles el mensaje. Ellos, hermanos, ofrendaron sus vidas, lo mejor que tenían. Podían defenderse, podían sacar una pistola y matar a todos esos indios, pero ellos iban a ir a condenación. Pero ellos que sí sabían el evangelio pensaron, mejor muero yo para que no mueran ellos y ellos tengan la oportunidad de salvarse. Esa es la osadía de dar lo mejor para el Señor. Esa es la actitud que Dios quiere que todos nosotros tengamos. La actitud de la viuda que está dispuesta a dar la vida por el reino. Ella no pensó que voy a comer mañana, voy a respirar, no voy a respirar. Ella pensó, es lo que tengo, lo doy. Hermano, ¿qué tienes tú y qué tengo yo para entregar hoy a Cristo? Y no estoy hablando de dinero, lo vamos a dejar de último eso. Estoy hablando de tu vida. Estamos dejando pasar el tiempo y las oportunidades y no estamos dando lo mejor. Estamos como los ricos que llegan al templo, dando lo que me sobra. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Porque dice la palabra que los dos vinieron con sacrificios a Dios. Y Abel traía de lo mejor de sus ovejas, pero Caín traía fruta. Y alguna gente dice, pues la fruta quizás estaba podrida o no era la mejor fruta. Debía de haber sangre de por medio, es el punto. El mejor sacrificio, la mejor ofrenda a Dios es la que trae un sacrificio. Y eso lo dice Romanos también. Ese es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que nosotros nos entreguemos racionalmente a Él. Eso lo dice la palabra de Dios.
Entonces él no se llenó de la actitud correcta. ¿Y qué hace? Acabar con el que da la mejor ofrenda. Hermano, esto no es una competencia. Esto es el reino de los cielos. Y usted y yo debemos de tener la actitud correcta y estar dispuestos a dar lo mejor para el Señor. No es, hermano, y fíjese, mucha de esa gente venía al templo y veían a Jesús sentado, a saber que hacia aquí, así como David está ahí sentado, ¿verdad? Y podían pensar, a saber que está haciendo ahí sentado. No sabían que ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores delante de ellos. Pero ellos venían sin importancia, con una actitud vacía, a decir, aquí está, que me vean, miren lo que yo traigo, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo dar. Pero vino esta mujer llena de humildad a decir, yo quiero dar mi vida para Dios. No una parte, sino todo lo que tengo. Hermano, esa es la actitud del reino. Esa es la osadía con la que Dios quiere que usted y yo vivamos el evangelio. Que tengamos miedo para pelear con la gente, pero que al diablo no le tengamos miedo. Que tengamos miedo de desobedecer al mundo, pero que no tengamos miedo de obedecer a Dios. Que tengamos miedo, hermanos, de quedar mal con otra gente, pero no de quedar mal con Dios, porque Dios sigue sentado ahí. Nosotros pensamos, ya estuvo Jesús sentado. Aquí está Jesús, hermanos, en medio de nosotros, viendo cada actitud, cada ofrenda que nosotros traemos delante de Él, y Él quiere lo mejor, no porque todo es de Él, porque la Biblia dice que el mundo, su plenitud y todo lo que hay en él le pertenece a él, sino porque él se lo merece. ¿Por qué le da regalo a usted el día de la madre a su mamá? Si tiene, ¿verdad? Si le tocó, ¿verdad? Mi mamá es una rosa, mi papá es un clavel y yo soy un pipollito que acaba de nacer. No tenía para dar. Pero ¿por qué se preocupa uno, verdad? ¿Qué le puedo dar el día del cumpleaños a la mamá, verdad? O el día de la madre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Sí, díganme, porque yo veo que ahí solo eran estados de rosa, ¿verdad? Y chocolates y regalos. Y yo me gozo de que agasajen así a las madres porque se lo merece. ¿Por qué hacemos así? Con una mamá, con un papá, con un hijo. Porque se lo merece. ¿Sí o no? Porque ella o él ya hizo el mayor sacrificio por mí. Así es el reino, hermano. Le damos lo mejor a Dios porque Él se lo merece. Cada vez que usted se sienta en esta silla a cantar, a escuchar la palabra, tenga una actitud de gratitud a Dios. Cada vez que usted viene a este templo, hermano, a servir, a cumplir una obligación, a cumplir un privilegio, entienda que ahí está Jesús mirando nuestra actitud y el deseo de nuestro corazón. No vengamos como que ni venir quería, hasta con el almohadazo, ¿verdad? Ni nos lavamos la cara, hasta el pelo parado, porque ni nos peinamos bien, porque como a última hora, ¿verdad? Aunque sea para que no digan voy a llegar, esa no es la actitud correcta. Porque Jesús sigue viendo, ahí va otro, ¿ves? A servir. Ahí va otro diácono, ¿ves? Ahí va otro líder. Ahí va otro servidor. Ahí va otro cantante, ¿ves? Va. Sin oficio ni beneficio, otro más. Pero cuando ve una persona, un hombre y una mujer con esa actitud de humildad, dándolo todo para el Señor, eso es lo que llena su corazón. Porque Él dice, todo lo que he hecho ha valido la pena. Porque esta persona está llena de esa misma actitud. Y es lo que dice Filipenses, hay en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. No es un centavo, hermano. Si usted pensaba que con un centavo es suficiente, se equivoca.
Si usted pensaba que con solo venir y estar presente es suficiente, se equivoca. Con que me vean, se equivoca. El Señor quiere y se merece lo mejor de nosotros. Nuestro tiempo, hermanos, que dedicamos a Dios. Vamos a la cama y hasta que ya trabajamos, peleamos con los hijos, con el esposo, con la vecina, ya no tenemos fuerza. Llegamos a la cama y decimos, voy a orar. Ya no tenemos fuerza, hermanos, ni actitud. Ya, Señor, ten misericordia. Sí, porque no guardamos fuerza ni actitud de decir, no, voy a hablar con el Señor. Voy a comunicarme con Él. Voy a encomendar mi vida, mi familia en sus manos. No, ya llegamos cuando ya no hay fuerzas en nuestro cuerpo. Pensamos, después le voy a servir al Señor. Un día le voy a servir al Señor. ¿Y cuándo va a llegar ese día, iglesia? Si el tiempo se acaba. Si no está dispuesto ahora a darlo todo, nunca lo vas a estar. Los jóvenes, los niños, saben que una de las cosas en las que yo me gozo, por lo menos, ¿verdad? En las que puedo jactarme, como dijo Pablo, es que conozco muchos jóvenes aquí y allá, ¿verdad? Y de pronto he visto jóvenes con una vida y ellos me cuentan sus historias, vienen de hogares destruidos, anduvieron perdidos en las drogas, en los vicios, en el alcohol, hermano. Algunos hasta fueron homosexuales, anduvieron de aquí para allá sin vicio ni beneficio. Muchos de ellos conocieron a Cristo, pero no se comprometieron con Él y solo tienen historias feas que contar hasta el momento que vuelven a llegar al Señor. Porque estaban esperando. Piensan que darle lo mejor al Señor es perderse de algo. Piensan que dar es quedarse sin nada. Dar, hermanos, es un voto de confianza. Cuando usted le da lo mejor al Señor de su tiempo, de su juventud, de su fuerza que tiene, de su dinero, está dando lo mejor que le puede dar al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que reconozcamos esta tarde, que Él se merece lo mejor. Que no estemos esperando, hermano, que algo más pase. Hoy sirvámosle al Señor. Vengamos temprano. Hagamos las cosas con excelencia porque el Señor se lo merece. Como que el Señor nos está viendo porque Él siempre, 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 iglesia, nos está mirando. Y lo que les decía, no terminé la historia. Yo no puedo decir, no, yo anduve bola ya. Hermano, yo llegué a Estados Unidos a congregarme. Me casé y hasta que me casé estuve con mi esposo. Allá estuve sirviendo en la iglesia. Hasta cuando fui a trabajar, a la gente con la que trabajé les servía porque pensaba, tengo que servirle a ellos como le sirvo a Cristo. Entonces yo no le puedo contar que estar arrastrada por ahí, porque gracias a Dios siento que mi niñez y mi juventud se la di a Cristo y siento que hice la mejor inversión de mi vida. Y la sigo haciendo. Recuerdo las palabras de mi papá. Antes de irme a Arelí, el perico me dijo, en esos sus dichos raros, ¿verdad? El perico donde se ve verde, me dijo. Porque hay gente que solo pone un pie en Estados Unidos y se pierde. Y aquí servían, y aquí se revestían, y aquí profetizaban. Y mentira, no hay convicción en su corazón. Llegan allá para ser unos cualquieras. ¿Y qué pasa? Es que ellos no están acostumbrados a darle lo mejor al Señor. Le daban lo que les quedaba. No tenían otra cosa mejor que hacer. No entendían que el Señor se lo merece todo y lo mejor de lo que le podemos dar. Y que darle al Señor no es quedarse con nada, es invertir en la mejor empresa que existe dentro y fuera del planeta Tierra. Es una inversión para la eternidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay muchos jóvenes y adolescentes sentados aquí hoy. No se dejen engañar por el diablo. Quédense aquí, sírvale al Señor.
Inviertan su vida. Aunque le digan que son ratas de iglesia, cucas de iglesia, no hay cucas más felices que las que le sirven al Señor. Sí, hermano, hay que nos digan cucas, ratas, lo que quieran. Si nosotros sabemos a quién es que le estamos sirviendo. Esa es una convicción del corazón personal. Esa viuda vino pensando, y si mañana no tengo para, no, es que yo le voy a dar todo. Porque así es como se sirve al Señor, con todo. Así que, iglesia, el Señor quiere que seamos osados, pero para darle a Él y para servirle a Él. No para andar peleando, hermano. No. Fíjense que algunos de ustedes, ya para ir terminando, fueron algo pleitistas, como dicen en buen salvadoreño, cuando estaban chiquitos. Ahora no sé, ¿verdad? Y el que buscaba, encontraba. Yo no, fíjense, hermano. Yo muy peleonera, solo con mis hermanas sí me daba parejo. Al único que no le entraba era mi hermano, porque yo he tenido esa prudencia y decía, él es varón. Por más que yo me retuerce, ¿verdad? Él siempre me va a ganar, él es hombre. Es una cosa de física, de química, si el Señor nos hizo. El hombre siempre va a ser fuerte, más fuerte que una mujer, físicamente hablando. Pero en una ocasión que me llegaron a pelear, yo peleé, hermano, yo no me dejé. Y recuerdo que me llevaron a firmar el libro negro, le llamaban. Sí, negro le llamaban, ¿verdad? En la escuelita Fátima, hermano, no sé cuántos anduvieron por ahí, ¿verdad? Y el gran castigo, y mire, recuerdo que me llevó la maestra y delante de la directora, como así era la directora de chiquita, me metieron a la oficina, vas a firmar el libro negro, me dijo. Que quería decir que había cometido una falta muy grave. Y me dio miedo cuando ella me dijo que iba a firmar el libro negro, como que era del diablo, ¿verdad? Pero de haberme defendido, yo no me arrepentí. Porque, ¿verdad? Me buscaron, me hallaron. Y para eso a veces no nos falta valor. Para defendernos y para hablar más de la cuenta. Hermano, para lo único que le debe de sobrar el valor es para hacer lo correcto. Para servir al Señor. Para bendecir la obra de Cristo. Porque esta viuda a nadie le interesaba, sin juicio ni beneficio. Pero Jesús puso sus ojos en él porque reconoció, esta es como yo ve, está dispuesto a darlo todo. Y Jesús lo dijo, hermano, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. O sea que la vida de Cristo es algo que Él ofrendó para salvación de todos nosotros. Y cuando Él nos pide, no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho antes. Así que, hermano, llenémonos de la actitud correcta. Ofrendemos lo mejor y también dinero, hermano. Ay, no tengo vuelto, dice. Vaya, pobrecito, ¿verdad? Pero tiene billetes de 5 y de 10. Y si alguien se lo regala, usted lo agarra. Ay, bien calladito. Yo sí, hermano. Si me regalan, yo lo agarro. Hoy antes de subir, le regalaron a mi hijo $10. Me sentí bien. Nunca me le habían dado dinero. Lo llamaron, mira, y le dieron $10. Y yo dije, este cipote va a perder esos $10 porque él le echó en la bolsita. Y le dije yo, mira, le dije, te voy a guardar los $10 y te voy a dar estas 2 coras, para que le eches en la ofrenda, porque él no sabe todavía de dinero. Aunque siempre que pasaba la ofrenda, y si él estaba conmigo, yo le daba dinero. Si tenía, cuando no tenía, no le daba, ¿verdad? Pero si tenía, le daba. Y él siempre que ve a alguien con un recipiente, dice, la ofrenda, dice. Sabe que es momento de ofrendar. Hermano, enseñemos a nuestros hijos a ofrendar. Y aprendan ustedes a ofrendar. No se excusen, no tengo dinero. No tengo vuelto, dice, porque $1 quiere echar. Y anda como 100 en la bolsa. No puede echar unos 5 o unos 10. No, y no es para mí, hermano, yo ya comí. Y ya voy a volver a comer otra vez. No crea, voy a cenar también.
es porque del corazón nosotros somos agradecidos. La ofrenda es una actitud personal. Demos lo mejor para el Señor. No seamos tacaños, hermano, para ofrendar, para diezmar. ¿Sabe por qué? Porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Y el que todavía brega con ese tema es porque es un cristiano de segunda, de tercera generación, que sus padres no le enseñaron bien y que todavía no ha entendido la palabra de Dios. Así que, hermanos, póngase sobre sus pies. Ay, ese tema no le quería entrar, otro día podemos hablar de eso, porque como yo sí diezmo, a mí no me da pena hablar de los diezmos, hermanos, y de las ofrendas. Póngase sobre sus pies. Vengamos en una oración a decirle al Señor, hermanos, que nos ayude a ser osados, pero para las cosas buenas, para servirle a Él, para darle lo mejor, hermano. ¿Cómo es que antes, hermanos, le servíamos con todo? Y hoy como que somos carros viejos, ¿verdad? Raca, 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 no arrancamos. Y le dimos nuestra juventud al Señor y hoy no le queremos dar ni $1. No, hombre, hermano, arrepintámonos en el nombre del Señor. Oremos, volvamos al Señor. Digámosle, Señor, me he equivocado, estoy guardando para mí, ¿para qué? Por eso dice, el que quiera salvar su vida la perderá, porque si tú intentas guardar para ti, si todos nos vamos a morir, hermano, y lo que hagamos aquí es lo que cuenta para la eternidad. Así que digámosle, Señor, ayúdanos a ser osados para servirte, para dar a tu obra con confianza y sin temor, porque tú te mereces lo mejor de nosotros. Padre, te damos gracias esta hermosa tarde por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí reunidas, por tu palabra. Que esta palabra exhorte nuestra mente, nuestro corazón, haga cambiar nuestra actitud. Que seamos servidores y servidoras con una actitud correcta. Que nos llenemos de valor, de osadía para invertir en el reino nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestros recursos, Señor. Que todo temor que ha sembrado Satanás en el corazón, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Que entendamos que tú siempre, siempre, siempre diste lo mejor para nosotros. Y que como pueblo tuyo, jóvenes y viejos, estemos dispuestos, Señor, a darte lo mejor, porque es lo que a ti te corresponde. En el nombre del Señor lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Señor bendito. Amén y amén. Puede sentarse un minuto. No sé si hay personas acá que no han recibido a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Esto está terrible, como dijo Jeremías, ¿verdad? O sea que así es meterse a esto, así es. O se mete de lleno o no se meta. Así que si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, que hoy siente el toque del Espíritu de Dios de entregar su vida a Cristo, quiero invitarle a pasar a este altar o a levantar su mano o a ponerse de pie donde se encuentra para orar por usted. Si hay jóvenes que no han entregado su vida a Cristo, hoy es el día que Cristo está aquí también sentado. Si usted quiere entregarle su vida y su corazón a Dios, Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si tú quieres darme tu vida, yo la voy a compartir contigo. Si hay alguien aquí que quiera que oremos por él, yo le invito a este altar. Y si no, le invito y espero